¿A cuántos les gusta la Navidad? Por los aguinaldos. ¿Por las vacaciones? ¿A cuántos por las vacaciones? ¿A cuántos por la familia que llega de fuera? Hay de todo en la viña del Señor. ¿A cuántos por aquí, por ejemplo, escuché que por los nacimientos, sobre todo si tienen como musgo, ¿no? A mí me gustan los que tienen las estatuitas de los Reyes Magos y castillitos. Son todas unas obras de arte. Yo digo, bueno, esperar un año para ver esto creo que valió la pena. He estado... ¿A cuántos les gusta? ¿A cuántos les gustan los cambios? Los cambios, profundos cambios, así como que te despidan, cosas como esas. Cosas como que llega un nuevo presidente y ahora te aumentan los impuestos. Cambios como esos. ¿A cuántos les gustan los cambios? Quiero hoy hablarles del más increíble cambio de todos los cambios que ha tenido la humanidad. Y tal vez sea que no conozcamos mucho de este cambio porque no pensamos en la Navidad como cambio. Pensamos en regalos, vacaciones, aguinaldos, pensamos en ponche, piñatas, pero no pensamos en la Navidad como un cambio, un profundo cambio. ¿Qué significa la Navidad? ¿Qué es para ustedes la Navidad? ¿Qué es para ustedes la Navidad? Salvación, renovar propósitos. Es como año nuevo, ¿no? Pero bueno, ya nos toca dentro de 3 semanas renovar propósitos. ¿Qué significa para ustedes la Navidad? ¿A cuánto les importa la Navidad? Tal vez sea la pregunta, ¿no? Yo estoy esperando nada más que termine este mes, pastor, porque ya no aguanto. Tal vez sea eso. Pero es que tal vez no sabemos qué es la Navidad, por lo que no sabemos qué significa. Hemos escuchado que nació por allí alguien y que a alguien le trajeron cosas al niño, pero ¿sabemos realmente qué significa la Navidad? ¿Sabemos lo que implica en nuestras vidas la Navidad? Les voy a decir lo que significa. ¿Cuántos quieren un mensaje de Dios el día de hoy? ¿Cuántos quieren? No es que yo sea Dios, ni que sea mejor que ustedes, pero he dedicado mi vida a estudiar las Escrituras, a escuchar de Dios, a traerles este mensaje. Pero bueno, de nada va a servir todo esto si de ese lado no me escuchan. Por eso pregunto, ¿cuántos quieren realmente escuchar un mensaje de Dios? Usted hable lo que quiera, pastor. Yo espero a las 12:30, a la 1:30 partir. Le voy a decir esto que tal vez no habías escuchado acerca de la Navidad. La Navidad significa el anuncio de un nuevo reino, de un nuevo líder, de un rey. La Navidad es el anuncio de un nuevo reino, de un nuevo líder que es, de hecho, un rey. Eso es la Navidad. Y a quienes en aquel tiempo, cuando se hizo este anuncio, quienes ostentaban el poder, esta noticia no les gustó, porque ellos tenían su propio reino, tenían sus propios planes, y un nuevo reino, una nueva administración no estaba en mis planes. Y para muchos esto resultó en una mala noticia. Una mala noticia. ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe qué pasó el día después de Navidad? El día que este cambio sucedió tan profundo, el mayor y mejor cambio que la humanidad ha tenido. El anuncio de un nuevo reino, de una nueva organización, de un rey. ¿Alguien sabe qué pasó después de esto tan increíble que pasó? ¿Alguien sabe qué sucedió un día después de Navidad? ¿Qué pasó un día después de que pasó esto tan increíble, tan glorioso, tan épico, tan sin igual? Un nuevo reino ha venido y un rey ha llegado. ¿Qué pasó un día después? También necesito su participación, mínimo sonríanme.
Me ven con ojos de pistola, así como que, ¿qué pasó un día después de Navidad? ¿Mande? Imagínate tú, dale vuelo a tu imaginación. No te preocupes porque sea correcta tu respuesta. Tú imagina lo que quieras. ¿Qué cree que haya pasado un día después de Navidad? De que este épico momento sucedió, del nacimiento de nuestro glorioso Rey. ¿Qué pasó? ¿Mande? Hubo más orden. Hubo una orden. Hubo una orden. Lo de Herodes creo que fue como una semana después. O 3 días después. 3 días después. Quiero preguntarles, ¿hubo un aumento de becas para adultos mayores? ¿Y bajaron los impuestos? ¿Hubo bonos especiales? ¿Hicieron una fiesta para todo el pueblo? Entonces, ¿qué caso que haya venido este inmenso reino glorioso, que un nuevo rey, que no sé qué, que nació el Salvador? Si no pasó nada, ni siquiera me bajaron la luz, mis deudas no me las quitaron, las sigo teniendo y las tengo que pagar. ¿Dónde está eso de que va a venir el rey? Nada, no pasó nada. ¿Pasó algo? Sí pasó, pero no pasó. Algo pasó, tal vez. Aparentemente e inmediatamente no pasó nada. Ok. No pasó nada, pero sí estaba pasando mucho. Estaba pasando mucho porque fue la época en que el gran imperio romano mandó a hacer un censo por edicto, o sea, a fuerzolis. Todos tenían que ir al lugar de origen, a su lugar de origen donde habían nacido. José y María eran de Nazaret y tuvieron que recorrer más o menos 90 kilómetros para ir a su lugar de origen, que era Belén. Este censo movió a toda la población de Israel a su lugar de origen, de modo que más o menos como ahorita la gente corriendo de un lado a otro, apuradas, con prisa. No, hombre, que ya apartaste el lugar para donde vamos a quedarnos en Belén. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos lugar. Toda la gente corriendo apurada. ¿Y qué vamos a hacer? Estaban alborotados más o menos como ahorita. Estaba pasando mucho, pero no había pasado nada. De hecho, permítanme leerles la escritura. Dice el Evangelio, una de las biografías autorizadas del Señor Jesucristo: por aquellos días Augusto César. Si quieres investigar quién fue Augusto César, más o menos te vas a encontrar que fue como Nerón, como Marco Antonio. César es del imperio. Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio. Imagínate Dios, qué increíble Dios. Ni cuenta se dieron y cómo Dios estaba usando ese imperio para sus propósitos y planes. En todo el imperio romano. Y a razón de este censo se tuvieron que mover a Belén, en donde habría de nacer. Dios dispuso que hubiera un imperio romano que ordenara, porque tenía el poder, para que toda la gente se moviera a su lugar de origen, para que así se cumpliera la profecía de que Jesús iba a nacer en Belén. 600 años antes se cumple esta profecía y nace Jesús en Belén. Hubo anuncios en el periódico de que el rey habría de nacer en Belén, mantas espectaculares, programas de televisión, de que nadie se enteró del nacimiento de Jesús. No pasó nada. Pero era el rey, era el salvador del mundo, era un nuevo orden mundial y nadie se enteró. Nadie se enteró. Es que estaban en otros planes, pastor. Tenían sus problemas y tenían muchas cosas que hacer. Tenían que ir al censo. Nadie se enteró. Pero pastor, acuérdese la crisis económica, la falta de empleo. Estaba el César, el emperador, dictador, pobre gente. Nadie se enteró. Pasó como dicen en la escuela, pasó de noche. Pasaron de noche. Ni se enteraron de que había nacido un rey, de que había cambiado
Todo había cambiado, como hubiera dicho Richie. Pero ¿saben por qué no nos enteramos? ¿Saben por qué no nos enteramos de cosas así increíbles? ¿Saben por qué? Está pasando algo asombroso. Todo eso que ya les platiqué. Pero ni me avisaron. A mí ni me dijeron. ¿Saben por qué no nos enteramos? Pero déjenme decirles que sí hubo gente que se enteró. Imagínense, tanto se enteró que por 6 meses viajaron de un lugar como Persia a 2000 kilómetros de Belén, no Nazaret, porque Nazaret es donde venían, a 2000 kilómetros de Belén. Se enteraron 6 meses antes que iban a nacer el niño y recorrieron 2000 kilómetros. Y gente, eran magos paganos, ni siquiera eran judíos. Se enteraron, pero la gente de su propio pueblo, los que sabían las escrituras, los que conocían las promesas, los que estaban esperando, mis amados, los que estaban esperando que viniera, pero estaban esperando al rey. Ellos eran los que habían dicho que vendría un rey. ¿Están o no están? Pregunta, mis amados, ¿por qué no nos enteramos? ¿No nos importa? ¿Tenemos más cosas que hacer? Pues sí, la verdad sí, pastor. Pues sí, también. No pasó nada. Se les pasó la oportunidad. Perdieron su oportunidad. Y a veces, ¿no les pasa que estamos quejándonos? Pero Dios, ¿por qué a mí no? A todos los bendices, pero a mí no. ¿Cuándo les pasa que están quejándose con Dios? A mí no, mira cómo me tienes, como tu borrego. Todos, mira, contentos, felices. Pero a mí, ¿cuándo me va a llegar la hora? ¿A mí cuándo me va a hacer justicia la revolución? Y justo en nuestras narices está pasando lo más épico que pueda pasarnos, y nosotros escuchen esto, mis amados. ¿Qué diferencia creen que haya habido entre la gente de Israel que esperaba al Mesías, que había escrito acerca del Mesías, que anhelaban la llegada del rey, que oraban porque viniera el rey, rogaban porque viniera el rey, se desesperaban porque viniera el rey, con unos paganos incircuncisos, pecadores, sabios de Oriente, que se enteraron con tiempo, anticipación, y dispusieron por 6 meses un viaje que les costaría una fortuna, y trabajo y dificultades por el desierto, y aparte traerles regalos. Aparte traían regalos. Oigan, aparte traían regalos esos ingratos. Estos ni enterados ni nada que trajeran. Y estos ingratos que venían de lejos, aparte traían regalos. Pregunta, ¿por qué unos sí se enteraron y por qué otros no se enteraron? ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les pregunto esto? Porque tal vez tú has pensado y te has preguntado, ¿por qué, pastores, que hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pastor, ya no aguanto. Estoy harto y un poquito más. Ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Estoy, mire, hasta acá. Hasta acá. Es que, dígame, ¿qué hago para que? Es que la odio. Traigo un coraje. No, hombre, pastor, de hace 3 navidades. No llevaron el pavo, ni hicieron la ensalada. Y sí,
puro gorronear. ¿De quién habla? De esos parientes. ¿Qué diferencia hubo entre esta gente que en sus narices les estaba pasando lo más épico de los últimos 2000 años y estos sabios que sí se enteraron, aunque les implicó cantidad de problemas, sacrificios y hasta regalos llevaron? ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Les pregunto porque, pues, tal vez aquí haya más de uno que esté teniendo dificultades con su jefe y no entendiendo por qué es que Dios no obra. Señor, ¿hasta cuándo me vas a quitar esto de pecar? ¿Qué diferencia había entre unos y otros? Les voy a decir la diferencia. ¿Quieren saberla? Porque no se nota que quieran saber la diferencia entre unos y otros. Escuchen esto. Aquí, los de Israel, los que según estaban esperando al rey, pensaban que vendría el rey como edicto, que iba a venir como con espada, con soldados, iba a barrer a los romanos. Sáquense de aquí, ahora sí ya les llegó su turno. A ver, ¿cuántos? A ver, de a 1000 les voy a dar, de a 1000. Va a haber bonos, va a haber premios, va a haber becas, todos van a estar bien. Ahora sí, ya llegó por quienes esperaban que fuera como decreto el que cambiara su situación, como que por fin alguien me está ayudando. En otras palabras, esperaban que ese reino les trajera un beneficio, que les diera algo por lo cual tal vez ya la pasaran mejor esta Navidad, mínimo un pavito, algo, unos romeros, algo tráeme. Los de Israel esperaban algo así, que se notara pues, que se viera, que hay interés. Y ahora quiero que se imaginen a los sabios de Oriente llegando en una travesía de 6 meses y encontrarse con un bebé, no en un palacio, en un pesebre, no de padres nobles, de padres pobres. ¿Cuántos sabios de Oriente se hubieran regresado? ¿Cuántos sabios de Oriente hubieran dicho, me hubieran dicho que iba a encontrarme con esto? Nadie, no hay gente de la nobleza. Lo único que encuentro son vacas, burros. No hay gente de alcurnia. Lo único que encuentro aquí son el pesebre. ¿Cuántos se hubieran regresado y hubieran dicho, creo que algo aquí no cuajó? ¿Cuántos se hubieran vuelto atrás? ¿Cuántos se hubieran ido a su casa de nuevo? Pastor, yo ni siquiera hubiera ido. Mis amados, ese rey que estaba ahí como un bebé no les reportó ningún beneficio. No les ayudó en sus matrimonios. Ese bebé escuchen esto, ni siquiera los peló. No les cambió su economía. Ese bebé que es el rey no les dio un nuevo trabajo, no les mejoró la salud. Y mis amados, y aún así, dice la Escritura que lo adoraron. Lo adoraron. Y le dieron oro, incienso y mirra. Tal vez muchos estemos aquí hoy pidiendo señales de Dios
para tomar alguna decisión, para emprender algún negocio, para terminar alguna relación. Tal vez estamos pidiendo muchos de aquí señales. Y no está mal pedir señales, no está mal. Está bien que pidamos señales. Pero escuchen, pero las señales que hay no las vemos. Muchos de los que estamos aquí estamos pidiendo señales, pero las señales que hay, no sé si no las veamos o no las queremos. De modo que permítanme leerles el recuento de esta historia que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Es el único evangelio en donde encontramos el recuento de esta historia. En los otros 3 evangelios no aparece como esto de los sabios. Algunos dicen que son reyes magos, nada de eso se dice en la escritura. Aquí dice que son sabios y son de Oriente, no que hacían magia. Se dedicaban a ver las estrellas. Yo creo que eran astrónomos, no astrólogos. Y dice Mateo en su capítulo 1, después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Había otro rey. Nacía el rey, pero había otro rey. Llegaron a Jerusalén, la capital del reino. No fueron a Belén, donde había de nacer Jesús. Fueron a Jerusalén porque pensaron, era el rey, había de nacer un rey, pues vamos a Jerusalén. Fueron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente, Persia. Dice la escritura que al enterarse el rey Herodes que habría de nacer un rey, se puso mal, dice la escritura, se descompuso. Y no solamente Herodes se descompuso, toda Jerusalén se descompuso con él. Se pusieron mal. ¿Cómo que un rey? ¿Cómo que otro rey? Si yo aquí soy el rey. Me gusta esto. ¿Cómo lo resolvemos? ¿De qué rey están hablando? De modo que el rey Herodes se puso a investigar de qué rey hablaban y mandó llamar a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley de su pueblo para preguntarles dónde habría de nacer. Ustedes deben de saberlo, ustedes escribieron esto, dónde habría de nacer el Cristo, y los sabios, los maestros, los conocedores de las escrituras dijeron, pues se supone que en Belén y por estas fechas. Pues ¿qué están haciendo? ¿Cómo que qué hacen aquí? Pues se supone que en Belén, porque eso es lo que escribió el profeta. ¿Qué escribió el profeta? Pero tú, Belén, de la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales ciudades de Judá. Vean esto, porque de ti saldrá un príncipe. Un príncipe, vean esto. Este reino iba a ser muy diferente al reino que tú y yo conocemos. Está el reino de Dios y está el reino de los hombres. Muchos de nosotros conocemos el reino de los hombres, pero no el reino de Dios. Este reino, el reino de Dios, tiene un príncipe, un rey. Y este rey, escuchen esto, es por eso que no nos damos cuenta de este reino. No vemos lo que está pasando. ¿Saben por qué? Porque el reino de Dios no es una imposición, es una invitación. El reino de Dios no es una imposición, es una invitación. Yo quiero algo que me sacuda, pastor. Muchas personas me dicen, oiga, pastor, no sea tan sutil. Dígale sus verdades a la gente, regáñelas, gríteles. Yo le digo, pues si no soy su mamá. Así les digo. Porque cada gente que viene a darme sus sugerencias, nada más déjame a mí leer la Biblia y, si quieres. El reino de Dios no es una imposición, es por eso que no nos damos cuenta de lo que está Dios haciendo, de lo que está Él obrando. Este hermano lleva 20 años de cristiano y sigue igual. Tú dices, pues, ¿en qué reino está?
Y vean esto, ¿qué hace ese príncipe? Ese príncipe no impone, ese príncipe, ¿qué es lo que hace? ¿Qué dice la Escritura que hace? ¿Qué dice? Ahí está escrito. Es un líder que guía. Pero yo no quiero que me guíen, yo quiero que me dé, yo quiero que me invite, yo quiero que me ponga aquí. Yo para qué quiero que me guíe. Vean esto. Cuando tú piensas en un rey, ¿en qué piensas? Tú piensas tal vez en un guerrero, en un poeta, tú piensas tal vez en un estadista. ¿En qué piensas cuando piensas en un rey, cuando escuchas de un rey? ¿Un conquistador? Yo quiero ser así, que logra, que alcanza, que tiene. Pensamos de eso, de un rey. No pensamos de alguien que guía. Escucha esto, eso es bien importante que tú y yo distingamos. Porque, mis amados, ¿por qué les digo esto? Porque tal vez tú y yo estamos viviendo no de acuerdo al reino de Dios, sino al reino de los hombres. Y mis amados, por más que tú ores, por más que tú vengas a la iglesia, por más que tú cantes, por más que tú des, si tú no estás en el reino de Dios, las cosas no te van a funcionar. Solamente te vas a frustrar y le vas a echar la culpa a Dios. ¿Qué pensamos de un rey? Atleta, emprendedor, poeta. Pero ¿sabes realmente qué es un rey? Un rey es una excelente persona. Es una persona de un carácter, de una generosidad, de una cercanía. Eso es un rey, porque es una persona que guía. Vean esto, es un pastor, es alguien que gusta de las personas, que ama a las personas. Ese es un rey. Y dice la Escritura que Herodes, muy interesado por conocer a este rey, Herodes deseaba ser parte de este reino, de este nuevo reino que había llegado. Y vean lo que hace este rey Herodes, vean lo que hace. Les dice a los sabios: vayan a Belén, vayan, a ver, investiguen, infórmense bien, vayan, me cuentan, yo no voy, yo no sigo, pero ustedes vayan y me avisan, me dicen, después me cuentan, para que también yo vaya y lo adore. ¿Ustedes creen que Herodes era real? ¿O tenía otras intenciones por ahí? ¿Ustedes creen que seamos reales como personas? Y los sabios dice que fueron guiados por una estrella. Esa estrella los guió hasta donde estaba el bebé. Y encontraron al bebé y adoraron al bebé. Fueron guiados por una estrella. Había señales. Ellos solamente se guiaron por las señales que había. No estaban pidiendo una señal. Fueron guiados por la señal que había. La estrella los llevó directo a donde estaba el bebé. Y donde estaba el bebé lo adoraron, le entregaron bienes. Y yo creo que se pusieron a platicar. Yo supongo que José y María se pusieron a platicar con los sabios. Y oigan, ¿qué tal el viaje? Estuvo pesado. No, nos querían asaltar en el camino. Por poco a Baltasar le quitan su camello. Y no, a ver si ponen más seguridad. Qué bárbaro, qué difícil está el trayecto. Y ya nos estábamos quedando también sin el burro ¿cómo se llama el otro mago? Es como yo no quiero que sean magos, por eso es que no los conozco. Imagínense, se pusieron a hablar José y María con los sabios. Y yo creo que los magos le dijeron: oiga, los sabios, no eran magos, recuerden, ya les dije, no eran magos. Los sabios le dijeron a José y María: oye, me pareció muy extraño cuando llegamos, fuimos a ver al rey porque pensábamos que era pariente del rey el que iba a nacer. Y estaba muy raro ese rey, estaba muy raro.
como que no nos dio confianza. Y sabían que el rey Herodes era ilustre en Israel. Era un líder que había traído gran abundancia, había traído prosperidad económica. La gente quería a Herodes porque había hecho muchos bienes y muchos favores y les había repartido y les había dado. Y la gente estaba bien económicamente con Herodes, con este rey. Pero había logrado todo eso, había logrado construir estadios, calles, no como las que están aquí en Cuernavaca con puros hoyos. Esas sí eran calles, se podía transitar, no se te descomponía el auto ni los rines por tantos hoyos. Todo lo había hecho este rey Herodes. Era un excelente rey, emprendedor, visionario, era buen negociante, había hecho muchas cosas por Jerusalén, por Israel. Vean el palacio que tenía, le llamaban el Herodión. Era una fortaleza inmensa. Herodes era un excelente líder, excelente rey, pero ¿saben qué? Era una pésima persona. Era un excelente profesionista, era un buen trabajador, pero era una pésima persona. Era difícil de soportar. Era una persona irritable, era una persona, sobre todo, ¿saben cómo era esta persona, Herodes? Insegura. Veía problemas en donde quiera, criticaba todo, insegura, y era rey. Lo tenía todo, había recibido todo, era rey y era tan inseguro este ingrato. No le podías encargar algo porque ya empezaba a hacer otra cosa. Ya estaba haciendo nuevos palacios. ¿Saben cuál es la diferencia de fondo entre el reino de los hombres y el reino de Dios? Porque tal vez tú estés en el reino de los hombres, aunque vienes a la iglesia. Escucha esto, el reino de los hombres se enfoca en lo exterior, en tener, en saber, en poder. El reino de Dios se enfoca nada más en ser quien Dios pensó que fueras. Si tus esfuerzos, amados, si tu esfuerzo está enfocado en tener, pero no en ser, no estás en el reino de Dios. Por lo que este rey, tú no lo vas a adorar. No te va a asombrar que haya nacido este rey. De modo que cuando Herodes se enteró de que los sabios se habían ido por otro lado y no habían regresado a decirle, a avisarle, oye, como habían quedado, me avisan, se fueron por otro lado. ¿Saben qué hizo Herodes? Cuando no hicieron lo que quisieron, lo que se puso mal. Y dice la escritura que mandó a matar, dijo, por si acaso no es mejor a todos, mandó a matar a todos los bebés menores de 2 años en Belén. Acaben con todos, porque entre ellos está el rey. Y no quiero competencia. ¿Saben por qué no nos gusta el reino de Dios? ¿Saben por qué lo ignoramos, aunque está ya entre nosotros y está creciendo y creciendo? Porque compite con nuestro ego, con nuestras inseguridades. Nos exhibe. Escucha esto, nos exhibe quién realmente somos. Y es por eso que nos alejamos de este reino. Preferimos darle la vuelta y hacer nosotros nuestros negocios y ser grandes y líderes y conquistar y lograr. Y para quienes hasta ahorita han estado espantados de que cómo es posible que Herodes matara a tantos y es un sanguinario, no se preocupen, eran como 7 bebés nada más. Porque la población de Belén era de 300 a 1000, de modo que la muestra de niños menores a 2 años eran 7, 8. Pero ya les quité un paso de encima. Me dice la escritura que los sabios se fueron. ¿Por qué? Porque vieron las señales. Herodes era raro, sí, hablaba bien, tenía una casa bien bonita, pero como que no es del reino de Dios. Vieron las señales y se fueron por otro lado. José y María también vieron las señales y también José y María se fueron por otro lado.
siguieron el reino de Dios, aún en lo desconocido, aún en lo difícil, aún en lo... Y en esta mañana yo quiero que nos preguntemos, ¿qué reino estás siguiendo? ¿En qué reino estás? ¿Cuántos en la semana vieron pornografía? Yo no, ay, pastor, ¿qué cosas se está diciendo? ¿Cuántos en la semana ya se gastaron el diezmo? ¿Cuántos ya se gastaron el diezmo? No levanten la mano, no levanten la mano, ya los conozco. No se preocupen, no se preocupen. Todos pecamos de diferentes maneras, en diferentes momentos, todos pecamos. Pero llega un momento en que tú te cansas de pecar. Llega un momento en que tú dices, esto no es negocio. Negocio para otros, pero para mí ya esto no es negocio. Esto de pecar me tiene siempre cansado, me tiene siempre enojado, me tiene siempre de malas. Estoy harto de pecar ya. Tú tienes que llegar a un límite. Tú tienes que darte cuenta que el pecado no es negocio. Tú tienes que darte cuenta que el reino de los hombres nada más... pero ¿por qué sigo pecando? ¿Pero por qué? Dice la Escritura, Pablo después en Corintios nos dice que ni los fornicarios ni los avaros entrarán en el reino de Dios. Dice Pablo, ni los fornicarios ni los avaros entrarán en el reino de Dios. Pero ¿por qué sigo pecando? Es que yo ya no quiero pecar, pastor. Por eso voy a la iglesia, aunque sigo igual, pero voy a la iglesia y a veces leo la Biblia, a veces oro. Sigo igual, sigo sin cambiar. Realmente sigo con mis mismos amigos, sigo siendo una oscuridad para ellos. ¿Por qué sigo pecando? Ya no quiero, pero sigo pecando. ¿Por qué peco? ¿Por qué sigo con esto aquí dentro? ¿Por qué me sigo preocupando? ¿Por qué sigo teniendo esto en mi corazón y en mi mente? ¿Saben por qué? ¿Cuántos quieren saber por qué? Aunque no quieran saber, se los voy a decir. Escuchen, porque somos del reino de los hombres, no del reino de Dios. Tus deseos, mis amados, tus deseos vienen del reino al que perteneces. Tus deseos vienen del reino al que perteneces. ¿Cuántos en la semana sintieron el temblor? ¿Cuántos pidieron perdón a Dios mientras temblaba? ¿Cuántos? ¿Qué los encontró haciendo el temblor? ¿A cuántos los encontró pecando? ¿A cuántos los encontró pecando? ¿A cuántos los encontró amando? Nada más hay esas dos opciones, mis amados. No hay así como que o estamos pecando o estamos amando. O estamos siguiendo el reino de los hombres o estamos siguiendo el reino de Dios. No hay de dos. ¿Por qué le pregunto esto del temblor? Porque hay una escritura que me encanta, que se encuentra en Hebreos, que dice que estos temblores son esto no son nada, que van a venir cosas que nos van a cimbrar al punto que se desprenda de nosotros todo lo que no es del reino de Dios. Permítame leerlo. Dice Hebreos: una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Jesús vino como un bebé. ¿Tú le creerías a alguien que te dice que lo van a crucificar, pero al tercer día va a resucitar? Y resucita. ¿Tú le creerías a esa persona? Él te dice, ¿sabes? Ya los vi, me quieren matar, me van a crucificar, pero ¿sabes? Al tercer día voy a resucitar. Resucita, viene y te dice, te lo dije. ¿Tú le creerías a esa persona? ¿Cuántos le creerían a esa persona? ¿Y los demás qué onda? ¿Qué onda con...? Yo le doy mi vida, le entrego todo. Ese mismo que dijo que al tercer día lo iban a crucificar, iba a resucitar, que lo iban a crucificar y al tercer día iba a resucitar, ese mismo hombre dijo que iba a regresar. Escuchen esto: ya no como un bebé, como una bomba. Ya no como un cordero, como un león. Ya no a salvar, a justiciar.
Quiero preguntarte, ¿dónde te agarró el temblor? ¿Cómo te agarró el temblor? Si hoy tuvieras que si hoy murieras y tuvieras que ir con el rey, ¿serían buenas cuentas? ¿Correrías de él aterrorizado, asustado, diciendo, no es cierto, no es cierto, no existe, no es verdad? Vivirías diciendo, no lo quiero saber, no me cuenten, no me digan, no es posible, no puede ser, no puede ser. O correrías diciendo, mi rey, correrías a abrazarlo y te hincarías y le dirías, mi Señor, mi Dios, aquí está mi vida, todo cuanto he hecho es por ti, Rey, Señor, glorioso Rey. Escucha esto, porque en ese día, lo que, sabes, tú y yo estamos viviendo exactamente lo que en ese mismo día va a pasar. Tú hoy estás corriendo, escondiéndote de Dios, o estás rindiéndote, confiando en Dios. No creas que ese día va a ser así como que, ay, me quiero entregar a Dios. Va a ser lo mismo que estamos haciendo ahorita. Lo mismo. O estamos corriendo, huyendo, escapando de Dios, o estamos yendo, sirviendo. Quiero preguntarte, ¿por qué día estás viviendo? ¿Estás viviendo por el día de hoy? ¿Estás viviendo por el día de mañana? ¿O estás viviendo por el día final? Cuando estés frente a frente con tu Rey. ¿Por qué día estás viviendo? ¿Por qué día estás viviendo? Pregunta, ¿por qué se me está pasando este momento? ¿Por qué no estoy viendo lo que Dios está haciendo en este momento? Mis amados, no hay nada que pueda traernos más esperanza que la Navidad. Nada. Porque la Navidad pone en perspectiva que todos mis problemas, que todas mis penas y que todas las pandemias, que todo lo que ha pasado, porque no es lo que no ha pasado, mis amados, no es lo que no ha pasado o lo que me está pasando, eso no deben ser tus puntos de referencia, no es lo que me ha pasado o lo que no está pasando, es su plan que ha estado poco a poquito. Nosotros esperamos un reino como el de los hombres, por eso es que no nos emociona esto, pero en el reino de Dios, mis amados, cuando tú recibes el reino de Dios, cuando el reino de Dios, cuando tú aceptas y su reino te invade, tú tienes paz, que problemas no pueden, que peligros no pueden con esa paz. Tú tienes paz, tú tienes propósito en ese reino. Tú no necesitas que pase algo grande para que entonces puedas creer. Tú tienes paz. ¿Por qué? Porque ya no vives de acuerdo al reino de los hombres, vives de acuerdo al reino de Dios. Mis amados, María, que dio a luz a este rey, José, que era papá de este rey, ¿los hicieron influencers? Al día, al mes, al año, en 10 años ya eran parte de la corte celestial, de Jerusalén, terrenal, ya eran cuates de Herodes. Ellos siguieron su vida normal, pero tenían algo diferente en sus corazones. Tenían paz. Tú los veías y decías, bueno, ni los peles. ¿Quiénes son José y María? Ni los peles. Vamos a ver a Herodes, vamos a buscar a Herodes, porque los primos de Herodes y los hijos de Herodes, allí está la fiesta. Nadie pelaba a María, José. Igual pasa ahora. Y no nos damos cuenta de la diferencia, porque vivimos de acuerdo al reino de los hombres y no de acuerdo al reino de... Acuérdense de esto. La carrera en la vida no es por lo exterior, es por lo interior. Y escuchen esto, el reino de los hombres va a querer hacer morir lo que Dios quiere hacer nacer en ti. El reino de los hombres va a querer hacer morir, acuérdense de los bebés en Belén, lo que Dios quiere hacer nacer en ti.
De modo, ¿qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si nos hacemos esta pregunta? ¿Qué significa la Navidad? ¿Qué estoy celebrando? ¿Soy parte de este nuevo reino? ¿Soy del reino de Dios? Porque hay grandes diferencias entre el reino de Dios y el reino de los hombres. El otro día me encontré una persona que me dijo: oiga, pastor, yo me entregué a Dios, me bauticé y nada que haya cambiado mi vida. Ni me mejoraron el empleo, ni me aumentaron el salario, ni cambió mi mujer. Así me dijo. Y yo le digo: creo que hay ahí un malentendido respecto de lo que significa la entrega. La entrega no es que te vaya mejor, que cambie tu vida y que seas feliz. ¿Sabes qué significa la entrega? Le dije, ¿sabes qué significa la entrega? Significa que ya no eres de ti mismo, sino ahora eres del Rey. Significa que tu vida la has rendido a Dios, que ya no te perteneces ni tu dinero, ni tu tiempo, nada es tuyo. Ahora todo lo que tengo, mi dinero, mi tiempo y mi trabajo, ahora están al servicio del Rey. Y el Rey úsalos como, eso es la entrega, le dije. No que bajes de peso y de que ya me voy de vacaciones. Eso es lo que pensaste, ¿verdad? Por eso a veces pasan cosas. Por eso a veces no nos enteramos de cosas. Porque esa no es la entrega a Dios. ¿Cómo sé que realmente me he entregado a Dios, mis amados? Porque yo ya no soy yo. Es el Rey a través de mí. Tú ya no me ves, tú ya no ves a Pepe, ves al Rey a través de mí. En su paciencia, en su paz, en su propósito, en su plan. De modo que, ¿de qué reino eres? ¿De qué reino eres? Padre, quiero ser de tu reino, Padre, aunque implique salirme del reino de los hombres, que tal vez sea el mayor problema para entrar en tu reino. Aunque me traiga conflictos, problemas, quiero estar en tu reino, Señor. Quiero que esa paz que tú me das no es comparable con los pesos que quiero, con los placeres que busco o con las personas. Esas personas con las que quiero estar no son comparables. Quiero, Señor, tu paz. Entrego hoy mi vida a ti, mi Rey, el único verdadero Rey que va a traer justicia, que trae paz y que finalmente va a regresar para que ya no haya más en este mundo pecado, enfermedad, sufrimiento. Te esperamos, Rey, en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Rey?